Sí, buenas tardes. Eh, Buenas tardes, bienvenidos todos al Centro Cultural España, de España en México, perdón, que ha sido la casa que nos ha acogido al Círculo de Traductores para traerles este ciclo de charlas mensuales, en los que, si ya han visitado nuestro blog, se darán cuenta que el objetivo principal es difundir y divulgar conocimientos, saberes y cuestiones que son pertinentes a la labor del traductor. Ya hemos tenido charlas con respecto a la corrección de estilo, a la traducción audiovisual, muchas cosas. Y en esta ocasión tenemos la presencia de dos expertas en la cuestión de la traducción peritada. Como ustedes saben, asumo que la mayoría son estudiantes de traducción o son traductores ya formados, saben que hay un panorama bastante divergente, bastante amplio en lo que respecta a cómo se ejerce la traducción en México. Por un lado, están los completos amateurs que sin mayor preparación, al ser bilingües, creen que tienen la capacidad de hacer una traducción. Un paso intermedio son los que llevamos la formación para hacer ese trabajo, pero que realmente no tenemos un respaldo oficial más allá de nuestras competencias. Y en el otro extremo están los peritos traductores, que son los que tienen ya una autoridad oficial para certificar el trabajo que hacen. ¿En qué consiste ese trabajo? Es lo que ellas nos van a platicar. Entonces tenemos en primer lugar a Luz María Santamaría, intérprete y perito traductora con una intensa trayectoria. Es auxiliar de justicia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en la especialidad de interpretación y traducción de español, francés, inglés, así como intérprete y traductora de las embajadas de Francia y Bélgica. Además, ha sido profesora de interpretación simultánea y consecutiva en la Alianza Francesa, profesora del Diplomado de Traducción Técnica y Jurídica en el IFAL, profesora de textos jurídicos en el Centro CESLA para traductores en formación continua. Y también nos acompaña hoy Adriana Vázquez, que es egresada del Colegio de México del Programa de Formación de Traductores y doctorante en Enseñanza en Educación Superior. Ha sido traductora independiente desde el año 2000 y perito traductor del francés del Consejo de la Judicatura Federal desde 2005. Asimismo, ha sido profesora de lengua extranjera en diversas instituciones de educación superior desde el 2000. Del 2004 al 2012 trabajó como intérprete traductora durante las temporadas de intercambio policial franco-mexicano en temas de seguridad policial de la Embajada de Francia en México. Así que, y tienen un currículum pues mucho más extenso que esta breve descripción. A lo mejor habrá oportunidad de que nos platiquen ahorita algunos de los momentos más destacados o más difíciles o álgidos de su carrera. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con Adriana, que nos ha preparado una presentación. Y por favor, les pido que los reciban con un aplauso. Bueno, sí me escuchan bien, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Ana María, por compartir conmigo esta tarde. Les preparé una breve presentación donde vamos a hablar en términos generales de cuál es el perito, cuáles son sus áreas de oportunidad y sobre todo mi experiencia dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Que es justamente comentándolo con una colega traductora también, yo le hablaba de lo difícil que había sido para mí llegar a ser nuevamente perito traductor del Consejo hace 2 años, que era verdaderamente algo muy, muy difícil, que lo logré hasta la tercera vez. Y de ahí surgió la idea de que podíamos hacer esta presentación para contarles cuál había sido la experiencia del Consejo. ¿Sí? Entonces, me voy a permitir iniciar primero yo con términos generales de lo que es un perito, y Ana María trabajará la parte de lo que es el perito en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Entonces, empezamos con esto, ¿no? ¿Alguien la quiere leer? ¿No? Adelante, por favor. Perito traductor. En México se conoce como perito al experto en una determinada materia, con autorización gubernamental a nivel nacional o estatal, para realizar un dictamen. En este caso, un perito traductor, PT,
cuenta con esta autorización para hacer traducciones oficiales con validez en el país y en el extranjero. De acuerdo con el país, se le llamaría experto, traductor jurado, traductor oficial, traductor público y traductor certificado. Su función, en términos del Consejo de la Judicatura Federal, es auxiliar con sus dictámenes y conocimientos a los titulares de los juzgados y tribunales federales que así lo requieren en el desahogo de los asuntos de su competencia. Entonces, en diversos países puede ser el traductor jurado, el experto traductor, el traductor oficial, el traductor público, y aquí en México se llama perito traductor. ¿Y cuáles son sus áreas de competencia? Tenemos estos. Generalmente en cuestiones legales son actas de nacimiento, actas de defunción, actas de divorcio, comprobantes de estudio, certificados de estudio, cartas de comprobación de estudios. Tenemos a veces documentación de empresas que pueden ser contratos, documentación en juicios con terceros extranjeros, pueden ser sentencias. Podemos trabajar también con los bufetes de abogados o notarios, con todos estos documentos que se especifican arriba. Se puede participar en la nueva modalidad ahorita del nuevo sistema de justicia penal, que son los juicios orales, pero ahí es en materia de interpretación, básicamente. Ahora, ¿qué instancias otorgan esa autorización en México? En México básicamente son dos, y tenemos el Consejo de la Judicatura Federal, que es en el ámbito federal, que se da la convocatoria. Y en el ámbito estatal están los tribunales superiores de justicia de todos los estados. Todos los estados pueden emitir una convocatoria para llamar a los peritos en los estados. El Consejo de la Judicatura. Él se encarga de ver todo lo relacionado con la carrera judicial de los magistrados y de los tribunales en el país, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene la misma jerarquía que la Suprema Corte de Justicia, pero tienen ámbitos de competencia diferentes. El Consejo tiene varias comisiones, trabaja por comisión. La comisión que se encarga de lanzar la convocatoria de perito es la comisión de carrera judicial, la que está aquí. Ahorita lo vemos más adelante. ¿Cómo está conformado el Consejo de la Judicatura Federal? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Me ayudan? Voluntaria. El Consejo de la Judicatura Federal. Del CJF dependen los 750 órganos jurisdiccionales, 2014 de los 32 circuitos, 247 tribunales colegiados, 97 tribunales unitarios y 406 juzgados de distrito, además de los plenos de circuito, el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial y la Visitaduría Judicial. Al trabajar bajo comisiones en el CJF existe la Comisión de la Carrera Judicial, que es la que se encarga de lanzar la convocatoria de peritos de manera anual. Entonces, el Consejo de la Judicatura tiene todo ese ámbito de competencia, tiene los circuitos, tiene 32 circuitos de trabajo, tiene 247 tribunales colegiados, tiene tribunales unitarios y 406 juzgados. Es toda una maquinaria nacional para llevar a cabo todo lo que es en materia de judicial. Entonces quedábamos en que la Comisión de la Carrera Judicial es la que lanza la convocatoria para formar parte de los peritos del Consejo. Los peritos pueden ser en cualquier materia, perito arquitecto, perito geólogo, perito criminalístico, n número de peritos. En este caso estamos hablando de los peritos traductores. El Consejo de la Judicatura lanza generalmente, y casi es una tradición, completamente lanza la convocatoria en la primera semana de julio, la primera quincena de julio, donde vienen todos
los requisitos, lo pone en el portal del Consejo y en los periódicos. Y recibe la documentación en la primera quincena de agosto. Toda la documentación se va a entregar en la primera quincena de agosto. Entonces, después de haber recibido toda la documentación, va a sacar una lista preliminar en la segunda quincena de octubre. Y hay un periodo de 3 días para hacer alguna aclaración, algún comentario sobre esa lista preliminar de nuevos peritos para el año siguiente. Y, en definitiva, la lista de peritos oficiales del Consejo de la Judicatura se publica en el Diario Oficial de la Federación en la segunda semana de noviembre, o a veces en la primera de diciembre. En ese momento, el Consejo de la Judicatura está un poquito fallando, digamos, en sus fechas, pero se atrasa por 15 días o 2 semanas para sacar las mismas resoluciones, tratando de cumplir con lo estipulado en la convocatoria. Algo que es muy importante y que me parece interesante fue algo que les traté de hacer aquí, espero poder explicárselos en grande, es cómo ha sido la evolución del Consejo de la Judicatura para aceptar a estos peritos. Yo conocí de la convocatoria del Consejo en el 2004. En el 2004 yo lancé mi primera petición para formar parte de peritos y fue relativamente simple. Me pidieron mi CV, me pidieron un escrito donde dijera que no era servidor público, que no había cometido ningún delito, que era una persona honorable. Me pidieron 2 cartas de recomendación y mi título certificado o mi diploma que avalara mis conocimientos. Y eso fue lo que mandé, ¿no? Básicamente, como tengo la formación, tengo mis diplomas, me he desempeñado en eso, para mí no significó ninguna complicación. Y me la dieron para el 2005. En 2005 había 222 peritos traductores, el 65% de ellos era de inglés. Ahora, y de 2004, 2005, 2000, hasta el 2012 no hubo ningún problema, y Ana María también formábamos parte de la misma lista, no hubo ningún problema, era sistemático, uno mandaba una carta y deseo seguir continuando formando parte de la lista de peritos. Era automático, digamos, no había ninguna exigencia en este sentido. Pasa en 2012, entonces, fue cuando empecé a ver nuevas modificaciones en la convocatoria. Ya no fue tan fácil. Entonces, en 2012, para hacer mi renovación, para ser perito en el 2013, lo que me piden es un informe de las actividades que hago frente al Consejo de la Judicatura, que eso no reviste mayor complejidad, y una constancia de estudios demostrando su actualización. Personalmente, yo no la llevé, se me olvidó, no le puse importancia a la constancia de actualización. Dije, nunca ha pasado nada, no va a pasar nada. Para primer ingreso, lo que pedían ya, además de lo que estaba en la primera columna, eran 2 cartas institucionales y una copia certificada de la actualización permanente. Porque había un nuevo acuerdo del Consejo, que era el 16-2011, que estaba acordando las nuevas modalidades para volver a ser perito. Entonces aprueban en el 2013 solamente 65 peritos. De los 222 que había desde un principio, al 2012 nos pasamos a que dejan a 65 personas sobre la lista. De ellos el 56% son de inglés y eliminan al 70% de los peritos, entre ellos, por supuesto, a mí, y lo único que fue por mi constancia de actualización en la materia. No se las di. Y además, fueron muchísimos compañeros que todos nos dijimos, ¿qué pasó aquí? Nunca había sido así. Y además, no simplemente es nuestra constancia, es nuestra constancia avalada por un notario. Tenemos que llevarla frente a notario público para que nos certifique la validez de ese diploma. Y bueno, ahí viene también una complicación, porque cuando se tratan, la última moda son las diplomas electrónicas, ¿no? Nos las mandan por correo y un notario difícilmente nos va a notariar un diploma electrónico.
porque ¿quién lo valida? ¿No es posible que nosotros mismos podamos hacer esos diplomas? Entonces yo me enfrento al notario y le digo, pues es que a mí me la mandaron, pero ¿cómo me demuestras que no la hiciste? Pues porque yo no la hice, me mandaron, yo fui al evento y no hay notario que te lo quiera hacer, y si te lo hace muy caro, 500, 600 pesos. Hacer una certificación de una constancia te puede costar desde 50 pesos, que ya encontré un notario que me cobra 50 pesos por notariar mi acta, hasta 800, 900 pesos por hoja. Entonces eso sí ya es verdaderamente algo complicado. Además tengo que estar permanentemente en cursos de actualización porque tengo que llevar mis diplomas y además notariadas. Y bueno, entonces aquí en el 2013 limpiaron todo. Y para el 13 yo ya no estuve, entonces sí hablé al consejo y dije, ¿qué pasó? Me explicaron, me dijeron. Para el 2014 vuelvo a mandar mi solicitud y entonces me piden nuevamente la copia certificada con esta fecha, en estas fechas, con reconocimiento oficial. Y, ok, mandé mi CV y mandas todas estas, ¿no? Ya nos piden para primer ingreso una constancia de domicilio particular expedido por la autorización legal. Entonces, habría que ir a la delegación que le corresponda a uno a pedir una constancia de domicilio particular expedida, que se tardaba como un mes. Que bueno, ok. Y acreditar el nivel de idioma extranjero de interés. Que ok. ¿Cómo? Díganme cómo, a mí díganme cómo tengo que hacer eso. Saqué, creo que en el 2013 saqué todo y lo que no me pasó fue mi constancia de estudios, de actualización, porque no era una institución reconocida, era un curso que había tomado de traducción en línea y no tenía modo de certificar que había sido una institución reconocible. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué hago? Díganme con quién tengo que hacer todo eso. Entonces fue en ese momento que yo ya me acerqué 2, 3 veces al consejo, mandé varias cartas al consejo, tuve entrevistas con la gente que manejaba todo esto. Le dije, explíquenme a mí, ¿de qué se trata esto? Me dijeron lo del reconocimiento oficial. Tenía que ser una universidad, tenía que ser alguien con REBOE de la SEP, que tuviera reconocimiento y tendría que ir certificada. Y eso por parte de los reconocimientos. Acreditar el nivel de idioma extranjero de interés. Eso fue también muy interesante porque yo me acerqué al consejo como 5 o 6 meses antes de que lanzaran la convocatoria y les dije, ¿esto cómo lo hago? Díganme cómo lo hago. Y me sacaron un certificado y me dijeron, quiero esto. Ok, déjame tomar nota de qué es lo que quiere. Tomé nota y entonces es un certificado la SEP, que te lo da la Comisión Nacional de Idiomas, no me acuerdo, el CNI, y que es gratis, es gratuito, nada más uno tiene que llevar sus diplomas de lengua extranjera, sea DELF, DALF o el TOEFL o lo que sea, y ellos te hacen el equivalente a nivel nacional y ya tienes tu certificado de nivel de idioma extranjero. Pero eso también te lleva como un mes que tengas ese papel. Entonces, ya el 2015 solamente hay 54 peritos y 48% son de inglés. Ahorita que hice mi continuidad en 2015, que salió la convocatoria en julio, metí mis papeles en agosto, en octubre tendría que haber salido la lista preliminar y todo octubre me pasé leyendo el consejo y viendo el portal y no salía nada. Y hoy justo que ya venía para la plática dije, ay, la lista preliminar, y me metí nuevamente al consejo hace un rato, por eso aquí ya no le modifiqué. Ya salió la lista preliminar, el 15 de noviembre salió la lista preliminar, donde había, yo soy de francés-español, habían los mismos 10 peritos del año pasado, son los mismos 10 que quedaron. No hubo ningún ingreso, y en inglés creo que hubo una disminución, ya no pude contar mucho, pero no aceptaron a nadie más. Y yo supongo que es un poquito por saber cómo hacer lo del idioma extranjero y un poquito por lo de las constancias, que hay que tener constancias de instituciones oficiales, hay que notariarlas y hay que estudiar y hay que invertirle un ratito.
Y ahorita, por ejemplo, en la de primer ingreso, lo único, digo, todo viene siendo más o menos lo mismo. Ya tenemos 2 cartas institucionales, 2 cartas de personales, tienes un comprobante de domicilio simple, luz, agua, teléfono, lo que quieran, mientras que a mí me tocó sacar como un mes antes. Entonces han variado los requisitos, pero lo que sigue vigente es lo del nivel de idioma extranjero de interés, el diploma que les están pidiendo, y las constancias de actualización en la materia, bueno, en el nivel, ¿no? Esas son súper, súper importantes. Que es un poquito lo que les decía, ¿no? Todos los documentos tienen que ser certificados por notario, la renovación tiene un formato de solicitud, una constancia, informe de intervención ante los órganos jurisdiccionales, un currículum actualizado y firmado. Y para el nuevo ingreso, estos fueron los requisitos que hubo este año, en julio de este año. El nuevo ingreso es el título en la materia, la buena reputación, no haber sido condenados, no ser servidor público, la petición de solicitud de ingresar a la lista, el currículum, la copia de la cédula profesional o el título en la materia, 2 cartas personales, 2 cartas institucionales, permiso de trabajo para los extranjeros en caso de que sean extranjeros. Aquí no hay ningún problema de que sean solamente mexicanos, sino tienen que ser extranjeros. Los extranjeros tienen que avalar el dominio del español nada más. Y algo también muy importante es que nos piden el RFC y una constancia de inscripción al SAT. Entonces hay que meterse al SAT, hay que darse de alta en el SAT, hay que ingresar al SAT, hay que sacar una constancia específica y ya con eso. Ahora, una vez que ya uno logró, después de este largo periplo, ser un perito traductor, en mi caso, hay varias maneras de autentificar nuestras traducciones. Y eso depende, pueden ser un sello en tinta azul, cada uno de los peritos es responsable de diseñar su sello, pero básicamente deben de tener el número del perito traductor de qué se trate, de qué instancias es perito y el número otorgado. Se puede membretar la hoja con el nombre del perito traductor y ahorita les voy a enseñar 2 hojas que yo tengo que generalmente utilizo, donde viene mi nombre, viene mi número y viene mi correo electrónico por cualquier situación. Justo lo que estaba platicando con Ana María, a veces puede ser marca de agua. Yo ahora lo voy a intentar con marca de agua. Son como medidas de seguridad y de autenticidad de uno, ¿no? Debe de llevar la firma, debe de llevar la fecha de realización del documento y la leyenda al final, ¿no? De la traducción. Que yo certifico, perito traductor de tal instancia, que se trata de un documento de tales hojas. Puede ser una copia simple, una copia certificada de un original y la fecha del documento. Es la leyenda que generalmente se le pone a las traducciones. Estos son algunos de las cuestiones que yo hago. Este sería mi sello, aquí tenía otro, teníamos el mes, mi firma, aquí tengo perito traductor, la fecha, mi firma, y acá arriba yo le ponía Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, mi número, mi correo y el año. O sea, a veces las voy cambiando, las voy variando, es en función del documento que sea. Entonces, ante este proceso que he visto de la judicatura, algo me llevó a pensar que estábamos entrando a lo que era la profesionalización, a la colegiación y a la certificación de las competencias, de esas llamadas competencias que están muy de moda. Y sobre todo que hace poco se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para la colegiación. No sé si sepan más o menos qué es la colegiación, la certificación. ¿Alguien quiere empezar a leer esta imagen? Un voluntario, voluntaria. Entre la profesionalización, la colegiación y la certificación. Sistema de colegiación profesional y certificación obligatorias.
Cada colegio tendría la función de certificar los saberes de cada profesional, es decir, de ser autorregulatorio para unificar la calidad de la prestación de los servicios. En teoría permitiría hacer la diferencia entre buenos y malos profesionales, además de sancionar malas prácticas. Para formar parte de un colegio sería necesario tener un título profesional, aprobar un examen de ingreso, respetar un código de ética, cumplir con estándares mínimos de calidad, así como permanentemente actualizado en la materia. Sí, esto es, existe una tendencia a profesionalizar las actividades. Es decir, en el caso de los traductores, no necesariamente éramos licenciados o universitarios, a veces era un poquito intuitivo y una complementación de estudios. Existe esa tendencia de que sea cada vez más profesionalizante y que a la vez que sea más profesionalizante tenga su certificado, tenga su diploma, tenga su respaldo jurídico. Pero bueno, una vez teniendo esa profesionalización de las actividades, no será suficiente. Ahora lo que se quiere hacer es formar colegios de profesionales. O sea, un colegio de traductores tendría la responsabilidad de hacer un examen, de evaluar, de distinguir si son buenos, son malos, y si se les da el permiso de trabajar como traductores. O puede ser, tal vez, existe el colegio de abogados, ese sí existe, pero no tiene carácter obligatorio. Tiene como un año que se presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados para que se fuera hacia una colegiación de las actividades. Yo siento que si en este momento se detuvo, más adelante vamos a seguir esta tendencia en todas las materias. ¿Y alguien quiere leer la siguiente lámina, por favor? ¿No? Va, por favor. Ahí, Alfredo, por favor. ¿Sí? Hola, hola. Sí, ya. Entre la profesionalización, la colegiación y la certificación. Estos colegios de profesionales son práctica corriente en países como España, Francia, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Brasil, Argentina. Si no se está colegiado, en ciertas profesiones se podría prohibir la práctica profesional. En México existe la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, pero no tienen carácter obligatorio. ¿Qué tipo de actividades debería de estar colegiadas obligatoriamente? Todas aquellas que tengan que ver con la vida, la salud, la integridad y el patrimonio de las personas. Se presentó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional sujeto a colegiación y certificación obligatorias, en febrero 24-25 de 2014. La ANUYES está en contra de la medida. Aduce que luego de las universidades que otorgan el título, la SEP, que da la cédula profesional, no se puede dar el poder de certificar a nadie más. Exacto. Entonces, ahí todavía no hay punto de acuerdo entre las instituciones y la legislación. La ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, no está completamente de acuerdo en que exista un tercero que tenga que certificar las competencias de los profesionales. Si ya está tu universidad, si ya está la SEP, ¿para qué queremos un colegio que esté certificando las actividades de alguien más? Eso todavía sigue siendo una polémica en tanto las instancias educativas. Veremos hacia dónde se va. Y ya para terminar mi presentación y darle la voz a Ana María, es así a manera de colofón, que sintetizaría diciendo que siento que el Consejo de la Judicatura lo que desea es una profesionalización justamente de estos profesionales, no solamente traductores, sino de todas las materias que están inmersas en esa lista de peritos. Ha sido el proceso de elección de peritos cada vez más exigente y más estricto, y se solicita que los documentos que se piden para formar parte de esta lista sean verdaderamente lo que se les pide y nada más. Si no lo tienen, inútil meter su expediente.
específicamente para los peritos traductores existe un apartado bien determinante de cuáles son los requisitos que necesitan. Y lo que les decía, ¿no? La expedición de constancias electrónicas de cursos, talleres y actividades de capacitación lleva a una situación problemática, ¿no? De quién certifica que verdaderamente son constancias con validez, quién te respalda. Entonces yo siempre yo cuando recibo constancias electrónicas sí les digo, necesito un código QR porque así lo leen y saben de dónde viene mi constancia y quién me la está avalando. Pero nadie tiene diplomas con código QR. Entonces, para mí ha sido un calvario eso de las constancias electrónicas, y entonces voy con notarios que me hacen pagar 500, 600 pesos cada diploma, para que me hagan ese favor de validarme mi constancia electrónica. Y bueno, por último punto, si alguno de ustedes está interesado en formar parte de esta lista de peritos del Consejo de la Judicatura Federal, yo sí les recomiendo que lo vayan haciendo como 6 meses antes, tomando en cuenta la convocatoria anterior, para que puedan estar listos para cuando salga la convocatoria en julio. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tuviesen alguna duda, yo creo que al final podemos tener ese espacio, y en este momento pues cedo la palabra a Ana María. Muchas gracias. Ya, ¿lo escuchan bien? Bueno, el consejo de Adriana es muy bueno, nada más que cabe pensar que de un año en otro se les ocurra otro requisito, porque eso es constante. Para darles una idea y confirmar lo que ella dijo, cuando saltó ese 70% y de paso me eliminaron a mí, yo leí distraídamente los requisitos. Tenía yo muchísimo trabajo en ese momento, pero de todos modos dije, bueno, tenía yo una constancia del presidente del Instituto de Formación de la Judicatura Federal, de que mi trabajo había sido buenísimo en varios eventos, etcétera, etcétera. Y tenía yo ya, no me costó en aquel entonces 500 pesos cada uno, notariado mi diploma. Bueno, pues ¿qué creen que pasó? Como mi diploma había sido notariado en 2004, como si eso variara, ya no era válido. La legalización ya no era válida. Y como habían cambiado de presidente en el instituto, tampoco era válido. Entonces me quedé fría, dije, bueno, entonces lo que avala a alguien nombrado por ustedes no es válido. Bueno, pues ya ni modo, ni un fedatario es válido. Bueno, ya no me importó. Era yo de todos modos perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que como lo presentó Adriana, supuestamente cada estado tiene su propia certificación, su propia lista de auxiliares de justicia, porque así nos llaman, somos auxiliares de justicia. O sea, lo que venimos a hacer es solo auxiliar con nuestras traducciones algún trámite, algún procedimiento o algún proceso judicial. ¿Qué fue lo que pasa? El DF, como siempre somos los defeños, pues ese es válido en toda la República. O sea, las traducciones que nosotros podamos hacer, bueno, ella porque es federal, pero yo que soy del DF, vale en cualquier estado y en cualquier país del mundo. No hay problema. Eso ya es una gran ventaja. En cuanto a los requisitos, son más fáciles. La única diferencia con la judicatura es que hacen un examen. Desde 1994, que brincaron también como el 80% de todos los peritos que estaban en la lista, pero ahí se justificaba, habían ido acumulando y acumulando y acumulando peritos, y ya manejaban una lista de 600, lo cual les resultaba terriblemente caro y realmente muy demandante en cuanto a personal, cuando que las gentes que realmente trabajaban para el tribunal y los juzgados eran muy pocos. Entonces, todos los que no tuvieran una carta de un magistrado, afuera. Quedaron como el 20%. Durante muchos años no dejaron entrar a nadie. ¿Por qué? Porque fue cuando decidieron que se necesitaba un examen para realmente comprobar los conocimientos de los peritos que querían ingresar.
pero no tenían quien les hiciera los exámenes, o sea, quien se los elaborara. Incluso recurrieron a mí, yo les dije, oigan, pero espérense, yo no puedo ser juez y parte, yo también quiero volver a entrar, entonces ¿cómo les voy a elaborar yo mismo el programa? Por fin, en 1997, o sea, 3 años después, encontraron a alguien. En ese entonces, me cuentan colegas, porque yo estaba fuera y no lo pude hacer, que el examen era casi como, dígame qué es Excel y qué es Windows y qué es así, más o menos, y qué es un tribunal y si hay una constitución en México. Se dieron cuenta que era demasiado fácil. Volvieron a sacar otro examen hasta 2001. Entonces, en 2001, lanzaron la convocatoria, 5 días, quien no presentara sus documentos en ese momento no podía hacer el trámite. Bueno, mucha gente estaba afuera, otros no podían reunir los papeles en 5 días, se portaron bien y dieron margen hasta enero. Pero al contrario de lo que ocurre en la Judicatura Federal, nunca se sabe cuándo va a ser la convocatoria, siempre hay que estar pendiente viendo en una página de web que yo les voy a dar, su dirección, cuándo lanzan la convocatoria. Y además tampoco es seguro cuándo va a salir la lista, entonces hay que también estar periódicamente revisando esa página web para ver si ya salió la lista. Para darles un ejemplo, la convocatoria salió el año pasado en agosto, se presentaron los documentos en octubre y hasta el 14 de octubre de este año salió la lista de auxiliares de justicia. O sea, es un constante estar consultando la página. Les traje una lista de los requisitos para entrar en materia muy práctica y las trampas que hay allí para que no caigan en ellas. Bueno, básicos, nuevo ingreso, ser ciudadano mexicano. Naturalizados también, pero los extranjeros no pueden ser. Por eso, en México, por ejemplo, de portugués, en el Tribunal Superior de Justicia solo hay un perito traductor de portugués, porque todos los demás son de nacionalidad portuguesa, y esta persona es mexicana y se casó con un brasileño y se fue a vivir allá mucho tiempo y por eso tiene el sello. Tener domicilio en el Distrito Federal, nada de que viven en Cuernavaca o así colindando en el Estado de México, no, tienen que ser del Distrito Federal. Gozar de buena reputación, pues eso lógicamente. Ustedes certifican, o sea, bajo protesta decir verdad, que no tienen antecedentes penales, pero no necesitan ir ni a la PGR ni al registro civil para sacar una constancia de no antecedentes penales, lo cual es bastante bueno, porque les voy a decir, por ejemplo, en Francia tienen que tener ya emitida una constancia y aparte de eso, su expediente pasa primero por la prefectura de policía, quien investiga si de veras son ustedes gentes decentes y correctas, y ellos son los que pasan su expediente después al tribunal de apelación, porque ahí es o el tribunal de apelación o de casación. Bueno, ahí ya está bastante fácil. Luego tienen que demostrar que es experto en la ciencia, arte u oficio, porque como hay arquitectos, hay pintores, hay de todo, porque también muchas veces van a tener que dictaminar si el cuadro es falso o no en algún litigio de la persona que vaya a presentar el examen. Tener título de la especialidad, igual que en el federal, también se necesita notariado, pero eso sí aceptan, el de 2004 o 1990 no hay problema. Y luego también una solicitud de ingreso en la cual, fíjense bien, porque es muy importante, en la convocatoria aparece mediante qué acuerdo se lanza la convocatoria. Ese número de acuerdo debe ir en la carta, porque si no, no es válido. Y eso no se lo dicen. Entonces, ese es un tip muy importante. Entonces, hacen su solicitud, uno por cada idioma, si manejan varios idiomas, y lo ponen en su folder. Luego, ponen en qué materias desean ingresar. Por ejemplo, perito traductor en inglés, en alemán, en lo que ustedes gusten, y ya, así siguen. Luego, copia certificada, o sea, notarizada del acta de nacimiento. No es válida solo la que le dan en el registro civil, tiene que ser legalizada.
También, comprobante de domicilio actual, ese no hay problema. Copia certificada del título profesional con la especialidad. Ahí entra un problema muy grande. Algunos lo aceptan así nada más, que diga, yo salí del Instituto de Estudios Superiores, y aquí está mi título. Lo que sucede es que la SEP solo da una cédula profesional cuando egresan 500 de cada profesión cada año. Imaginen si egresaran 500 traductores y 500 intérpretes cada año. Bueno, nos quedábamos con 2 líneas en el año que traducir. Ahora, la SEP se puso, digamos, más flexible, si lo podemos llamar así. Entonces, se puede pedir que por competencia profesional se haga un examen y entonces le dan a uno un título de la SEP equivalente a una licenciatura, porque ya existe la licenciatura en traducción. Pero, ¿cuál es el problema? Para los primeros, ahora ya no, que los sinodales tenían que ser ya en sí licenciados en traducción. Entonces había que conseguir los licenciados en traducción y en ese idioma. Yo, por ejemplo, no he podido obtenerlo porque en francés no hay 5 licenciados en traducción en México. Entonces no lo puedo obtener. Y quise hacerlo en Francia y no era válido porque eran franceses. Bueno, pues entonces ya ni hablar, no pude, ni podré en mucho tiempo. En inglés sí se puede, en los demás idiomas muy difícil de obtenerlo. Pero ustedes pueden seguir ejerciendo hasta ahorita, porque al rato les va a gustar todo lo que piden allá, porque siempre han copiado y van a pedir lo mismo. Otro problema que tenemos, cada vez se va aumentando más la exigencia de la acreditación famosa, certificación. ¿Por qué? Porque las compañías certificadoras vieron que ahí es el negociazo del siglo y entonces lo están extendiendo a todas las actividades. Entonces, muy bien, vamos a certificarnos. Cuesta 20,000 pesos anuales certificarse, la primera vez. Y luego, módicos, 10,000 o 12,000 cada año o 2 años, según lo determinen, para que siga uno certificado. Lo cual, para mí, no es realmente una señal de calidad. Porque la Ford, el año que sacó su certificación ISO 9001 y ISO 14,000, ISO 12,000, fue cuando tuvo que regresar no sé cuántos miles de autos porque tenían no sé qué tantos defectos. O sea, la certificación es solo que ustedes documentan bien su proceso, no certifica la calidad. Se supone que si lo documentan hay calidad, pero no es cierto. Entonces, eso es para que lo tomen muy en cuenta. Luego, tienen que tener, eso es una ventaja también, son puras copias. Llevan los originales, pero nada más los enseñan. Mientras que en la judicatura se quedaron con mis originales de muchos documentos que a mí me interesaban y que les había yo sacado una copia tontamente. Debía haberle sacado 2 porque tuve que dejar, o más, porque tuve que dejar el original y 2 copias y perdí mis originales. Entonces, esa copia certificada de la credencial a la que pertenezcan un colegio profesional o de la especialidad, pues ya la pueden llevar en copia. No sé si pertenezcan a algún colegio o alguna asociación, llévenla, es muy práctica. Ahora bien, hay una ligera sutileza entre colegio y consejo, que todavía no lo han definido bien en México. Allá en la judicatura dicen colegio es una entidad que certifica que sus miembros tienen calidad, y no siempre. Nosotros, por ejemplo, somos el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencia, y lo primero que dice el colegio es, estamos aquí para defender nuestra profesión, nosotros no certificamos la calidad de nuestros miembros. Puede ser un consejo, como en medicina, como en ingeniería, que es el consejo de psiquiatría o el consejo de ingeniería civil, ellos sí hacen un examen para admitir a sus miembros. Eso sí puede ser. Bueno, el currículum vitae actualizado no hay problema. Copias de diplomas y certificados y otros documentos no hay problema. Pongan todo lo que se les ocurra, porque ahí sí, cuanto más diplomas pongan,
mejor. Les gusta también que sean especializados en X u otra materia. No tiene que ser solamente en traducción. Luego, una relación de asuntos judiciales en que haya intervenido como perito en su caso. Eso sí es dificilísimo. ¿Por qué? Porque a ustedes les mandan traducir un acta de divorcio, ¿de acuerdo? O una sentencia o lo que sea, pero ustedes no participaron en el proceso, ustedes solo están traduciendo algo años después. Y eso no es válido. Tiene que ser ante el juzgado y decir en qué juzgado fue y quién era la secretaria o secretario A y B con el cual ustedes participaron. Y entonces, eso es muy válido. Luego, bueno, las 3 fotografías no hay problema. Carta compromiso. Esa es una carta que ya les da el instituto y que ustedes firman de que se comprometen. Y certificación de su pericia en la materia aprobada por el consejo. Ahí sí está muy vago, porque si ya presentaron un diploma y todos los documentos que los acredita, ¿cuál es esa certificación? Pues esos son unos exámenes. Y allí es donde sí tienen que irse listísimos. Les voy a decir por qué. Cuando yo hice el examen, que fue en 2001, ya se habían dado cuenta que el del 97 había sido demasiado fácil. Entonces dijeron, la vamos a poner difícil. Había preguntas como, en la Corte de Arizona, por ejemplo, Phoenix, Arizona, ¿cómo se llama cuando dan una sentencia por robo? Sentencia por robo, ¿verdad? No, no era. Lo bueno es que eran muchas preguntas y si esa iba mal, pues de todos modos pasé. Pero hay preguntas como esas, sí, les juro, ¿eh? O, además, luego se van al otro extremo. ¿Prohibido lleva acento o no lleva acento? Bueno, pues si estoy de traductora, yo sé cómo escribir prohibido, ¿verdad? Bueno, así es el examen, pero hay que ir con eso, ni hablar. Pero para hacerles más o menos una idea de lo que fue, en francés y en inglés me tomó 15 horas de examen esa vez. 7 un día y 8 otros días de examen. No se pueden llevar diccionarios, no se pueden llevar celulares, no se puede llevar palms, nada. Todo tiene que estar aquí, cosa que no es justo, porque un traductor, ¿qué hacemos? ¿Con qué trabajamos? Pues sí, glosarios, internet, afortunadamente. Ustedes no saben cuando yo empecé, tenemos que correr a las bibliotecas, molestar a todos los abogados que conocíamos todo para decir, oye, ¿cómo se dice esto? ¿No? Bueno, no dejan nada, así, entra uno limpiecito, a ver lo que sale. Entonces, para no hacerles largo, esto es más o menos lo que se pide y esas son las pequeñas trampas en las cuales no deben caer y deben de prevenirlas antes. Porque sí, eso realmente resulta muy estresante cuando está uno ahí adentro y dices, yo me acuerdo esta palabrita y cómo, porque además le preguntan, ¿las acciones AA qué corresponden? O sea, les preguntan de todo, de ingeniería y de todo lo habido y por haber. Así es que sí, vayan muy preparados, si quieren hacer ¿cómo se llaman? Acordeones en las piernas, o donde quieren la bufanda, ahora que hay bufandas, lo que sea, pues háganlo, ¿eh? Pues por mi parte, eso es todo. Y una cosa que sí a mí me ha tocado, que una vez me rechazaron una traducción, es que hay jueces, porque ya ven que hay gustos para todo, que exigen que el sello sea de 2 centímetros por 2 centímetros. Azul, como dijo Adriana, firmado en azul, pero tiene que ser con ese tamaño. Mínimo 2 centímetros por 2 centímetros. Y siempre en la esquina derecha inferior. Confirma, bueno, y la leyenda como la presentó Adriana, pero esta vez diciendo que es el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Bueno, por mi parte es todo. ¿Tienen alguna duda o pregunta de algo que haya yo omitido? Bueno, creo que en primer lugar lo necesario es un aplauso para nuestros ponentes. Gracias. Y ahorita vamos a abrir el panel para preguntas, pero quiero hacer la primera, privilegio de presentador, que me resulta sumamente interesante el panorama que nos plantean de cómo se vinculan, por un lado, la profesionalización de la traducción
desde el practicante, el traductor y el intérprete. Por otro lado, la barrera a la que se enfrenta ante las instituciones. Y aquí, digo, veo muchas caras jóvenes, entonces asumo que muchos son estudiantes, y creo que es necesario para nuestra profesión, por un lado, la conciencia gremial de que pues estamos en el mismo barco. Por un lado, tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos, de hacer bien nuestro trabajo, que las instituciones que forman traductores hagan un buen trabajo formando traductores, nos den las herramientas adecuadas, y que a la vez den orientación de hacia dónde dirigir nuestra práctica profesional. Entonces, ¿cómo verían ustedes, qué consejo o qué reclamo le harían, qué le pedirían a las instituciones educativas de qué puntos deben tocar pertinente a la cuestión del peritaje? Yo me estoy imaginando ahorita cosas como que las instituciones deben acercarse en algún momento a las instituciones jurídicas para legitimarse, para darle validez al título que ellos emiten, o deben fomentar círculos de discusión para que los mismos estudiantes se formen en grupos profesionales, como, no sé, el Círculo de Traductores, en dado caso, que se organicen para empujar ciertos objetivos. ¿Qué recomendarían ustedes que sean acciones que se pudieran buscar o implementar para que no sea nada más esta bola de nieve de más burocratización inútil? ¿Hacia dónde irían unas acciones recomendables en la experiencia que ustedes tienen? ¿Quieres contestar? Bueno, personalmente a mí me llamó mucha la atención lo de la profesionalización, certificación y colegiación, porque a mí la única duda que me surge es quién me va a certificar. ¿Quién tiene la calidad para decirme si soy buena o si soy mala? Porque desafortunadamente estamos en un país lleno de corrupción y a mí me preocupa mucho eso, ¿no? A mí yo no tengo problema porque nos hagan exámenes, te preparas, estudias, tienes competencias, haces, pero como veo las instituciones de todo tipo, yo sí tengo cierto temor a saber quién me certificaría, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que tiene que ser un proceso de la sociedad, de instituciones, que volvamos hacia valores sociales fundamentales y que seamos más honestos con nosotros mismos, que seamos desde personas, desde individuos mismos, tener más responsabilidad de nuestro trabajo. Hacer nuestro trabajo con una calidad impresionante, con una responsabilidad plena y sabiendo lo que estamos haciendo. Si cada uno de nosotros hacemos esa parte que nos toca, creo que yo estoy plenamente segura que nuestra sociedad puede evolucionar hacia mejores parámetros de legalidad y de calidad. Bueno, después de 1994, cuando les digo que la mayoría de los peritos traductores del Tribunal Superior de Justicia fueron eliminados, justamente hubo varias reuniones de traductores. Todavía no existía el círculo de traductores. Y fueron largas reuniones, largas discusiones, porque no sabíamos a quién acudir, justamente quién nos iba a acreditar. Hasta que por fin, después de muchos trámites, fue el Tribunal Superior de Justicia que aceptó acreditarnos a nosotros, pero mediante un examen. Pero sí fue muy larga la experiencia de saber quién nos iba a acreditar, a ver quién podía decir cómo éramos traductores. Porque además incluso el mismo instituto del Tribunal Superior de Justicia no tiene las personas que sepan si es una buena traducción o no es una buena traducción. Por eso primero acudieron al Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, que fue donde yo hice el examen, y luego ahora lo están haciendo en una de las, que son de la UNAM, una de las filiales del CELE en diferentes partes, porque pues ahí sí hay traductores, entonces ellos sí pueden certificarse o no, si realmente el examen es bueno o no. Eso fue nuestro periplo. Muy bien, pues vamos a abrir a preguntas. Me imagino que varios se quedaron con dudas y curiosidades y cuestionamientos que quisieran hacerle, aprovechando que tenemos a dos expertas en la cuestión del peritaje.
¿Quién se anima a la primera pregunta? Wow, quedaron anonadados con, con el Con tanta bagaje. información. Hola, buenas tardes. Yo vengo de una escuela de intérpretes traductores y en este cuatrimestre estoy viendo, de hecho, traducción legal. UTECA licenciatura. Americana, ¿no? Sí, exacto. De hecho, la mayoría somos de allá. Y nosotros tenemos nada más 2 cuatrimestres de traducción legal. A mí sí me llama la atención mucho eso de la traducción legal, pero no, digamos, no sé dónde encontrar la experiencia. Ustedes están hablando de certificaciones, de escuelas, diplomas, pero digamos, para obtener esa experiencia y poder obtener esa certificación, ¿qué es lo que debería de hacer? ¿Quieres contestar o quieres que ¿Vas? conteste? Bueno, Adelante. mira, yo te voy a decir, cuando decidí de dedicarme a la traducción jurídica, lo que hice fue averiguar qué cursos había. Un curso que es excelente y que se da de agosto a marzo o abril de cada año es el de Javier Becerra en la Escuela Libre de Derecho. Es un curso excelente. El hombre se la sabe de todas. Es más, él ya se retiró, pero no voy a hacer publicidad. Era socio de un gran bufete aquí en México, que llevaba muchísimos litigios americano-mexicanos, que eso es muy importante. Porque, ¿cuáles son los documentos que nos llegan normalmente? Pues actas de nacimiento, todo lo que enumeró Contratos. Adriana, ¿no? Divorcios, algunos litigios y todo. Pero él presentaba, por ejemplo, reclamaciones de extradiciones de inmigrantes. Tenían los textos. Nos llevaba textos de que el vecino de arriba se había quejado porque los de abajo hacían mucho ruido, habían construido una escalera donde no, cosas que son textos que nunca nos llegan. Y nos da una carpeta a principio de año, y además cada año lo cambia, quiero decirles, o sea, lo pueden seguir y seguir y seguir. Una carpeta enorme con 15 textos, cada uno con bastantes hojas, y se va verdaderamente desmenuzando en cada clase. Las clases son los sábados y son 4 horas. Y la convocatoria sale en junio. Si entran en la página de la Escuela Libre de Derecho, ahí está. Otro curso, si no tienen tiempo de ir los sábados, Carlo Oriani tiene un curso en línea, pero no sé si allá hay el problema de la certificación. Sí, será para la Judicatura Federal, pero por ejemplo para el Tribunal Superior de Justicia no hay problema, es válido. Ese. Luego, Georgianne Weller, que seguramente lo conocen todos, organiza de varios tipos sus cursos, pero también jurídicos. Yo llevé uno sobre adopción, buenísimo, y tiene varios. No voy a todos sus cursos porque ella lo hace mucho al inglés y yo más bien traduzco del inglés. Yo estoy totalmente convencida que debe uno traducir a su idioma materno. En mi caso sí traduzco al francés, pero porque viví muchos años fuera, o sea, muchos años. Mi idioma materno fue el francés hasta que vine a México y me casé con un mexicano, afortunadamente, y entonces ya el español fue como que sobresaliendo sobre el francés, pero hacia el inglés no hago, definitivamente. Entonces hay esos cursos y cualquiera de los 3 son muy buenos. Los puede buscar ahí, porque sí se necesita una especialización. Es como en la universidad. Usted va a la universidad 5 años y solo le dan a probar. Lo que realmente van a saber es después. Por ejemplo, quería saber lo de el servicio social, pero o sea, para traducir ese tipo de textos necesitamos la certificación. No sé si puede hacer un servicio social o algo así. Pues sí, en un bufete de abogados, que generalmente lo que hacen es tomar pasantes de derecho, pero pues se puede acercar a un bufete de abogados y que le permitan trabajar ahí y ahí se puede capacitar. Bueno. Aprovecharé para hacer un comercial, que también otra opción formativa es el diplomado de textos especializados que se da en el CELE de la UNAM.
que coordinan Vania Galindo y Demetrio Ibarra. Esa también es otra opción que pueden considerar para, aunque no está enfocado totalmente a traducción legal y jurídica, sí tienen un módulo dedicado a eso. Bueno, y bueno, sobre tu pregunta también, me consta por experiencia personal que al menos los estudiantes de la UTECA pueden proponer nuevas instancias donde hacer el servicio social. Sí van a tener que machetearle un poco para convencer a las autoridades de la escuela que es legítimo y que es válido que vayan a hacer servicio social a una empresa, como pudiera ser un bufete de abogados, pero sé que sí se puede. Entonces, no quiten el dedo del renglón. Y vamos a pasar a otra pregunta. Gracias. Con respecto al bufete de abogados, ¿tiene que ser alguno ya certificado o que tenga, digamos, ya una trayectoria de algunos años, o puede ser cualquiera? No, pues yo soy de la idea de que puede ser cualquiera, o sea, siempre y cuando tenga un suficiente intercambio, digamos, internacional para que tengas materia de traducción, porque si se dedica más a aspectos nacionales, digamos, difícilmente te podrías meter en la parte de traducción. Sí, bueno, yo lo que platicaba era por lo siguiente, que una alumna de la UTECA se acercó a la empresa con la que yo trabajo, que es una editorial, y entonces está haciendo su servicio social ahí, traduciendo textos. Claro. Es una editorial de cómics, que pues ustedes sabrán que no es como lo más famoso y prestigioso que se hace, pero ahí la chica pues hizo su labor para convencer a las autoridades de que pues sí era un trabajo meritorio para el servicio social. Entonces, si se puede en una editorial de cómics, yo me imagino que va a ser mucho más fácil que consigan hacer servicio social en un despacho de abogados. ¿No? Y abundando con lo que tú dijiste, yo siento que al contrario, es dificilísimo traducir eso. Necesitas tener un dominio perfecto del idioma al que llegas para poder traducir esas sutilezas de los cómics y ese lenguaje. Sí, no me refería a la dificultad de la traducción en sí, Sí. sino de la dificultad de hacer la gestión. Exacto. No, pero sí, perdón, no me expresé bien, que al contrario lo deberían de tomar como un verdadero servicio social y una verdadera capacitación, porque es muy difícil. ¿Alguien más tiene una pregunta? Creo que varias. A ver, vamos a empezar ahora por este lado para ir. Gracias. Hola, Brisa de la UTECA. Bueno, recientemente he tenido la oportunidad de convivir con varios peritos traductores, pero el problema es que, bueno, desde mi punto de vista, ellos son abogados. Entonces, últimamente yo he tenido como la idea de estudiar Derecho para poder como acercarme también por esa parte, porque también nos han como, bueno, estamos, si Dios quiere, si todo sale bien, a punto de salir, ¿no? Entonces ya estás como, ¿para dónde vas, no? Entonces a mí sí me interesa mucho, pero sí quiero estar preparada. Entonces, lo que estas personas, no es como que te amedrentan, pero sí te llenan la cabeza de que se prefiere, el gobierno prefiere que sean abogados en vez de traductores, o sea, que sean abogados que hablan una segunda lengua. ¿Por qué? Porque ya tienen pues todo este bagaje, ¿no?, del derecho. Y nosotros en ese aspecto, bueno, pues tú como traductor te pones a estudiar diferentes campos. Y ya en esto, pues sí, tienes que hacer certificaciones, diplomados, bla, 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 pero nunca, yo creo que no te alcanzas a empapar de todo lo que ellos saben, ¿no? Entonces, no sé qué tan recomendable sea, igual no sé, estudiar, meterme a la UNAM los 4 o 5 años, ¿no? Igual y un Unitec o algo más relax, pero no sé qué tan recomendable sea, desde su punto de vista, también esta opción, ¿no? Tomarlo como, no sé, otra licenciatura. Bueno, sí creo que sería muy conveniente. Claro, es una gran ventaja, porque además entonces ya agarra uno esa forma de redactar del abogado, pero no sé qué tan difícil sería. Si no te es difícil, estúdialo. Si no, lo que puedes hacer es lo que yo hice, tomar, por ejemplo, cursos en línea
de derecho internacional, de derecho mercantil, de ciertas materias penales, porque no tienes que saber todo, por ejemplo, no tienes que saber cómo funciona la cárcel y de este tipo de cosas, ¿no? Sino son ciertos procedimientos, porque tú lo que necesitas es a nivel de terminología y de redacción. Entonces, ciertas materias sí te serían muy útiles, o ser abogado sería inclusive buenísimo. Sí, abundando un poquito en eso, sí, coincido completamente con Ana María. Si te quieres dedicar a lo que es peritado jurídico, creo que te sería de muchísima utilidad que te metieras en unos cursos especializados de derecho, o si tienes tiempo, haz la carrera de derecho, si solamente te quieres meter a esa parte, ¿no? Porque si además de ser peritos traductores nos gusta, no sé, la psicología, la sociología, la medicina, la química, tendríamos que meternos a estudiar química y medicina y todo eso. A mí, en lo personal, me gusta mucho la sociología, las ciencias sociales, las humanidades, y de repente me cae de todo un poco, pero también tengo que tener una formación jurídica y investigarle y estudiarle y hacer este curso en línea. Depende de tus intereses, ¿no? Ahí sí lo tienes que pensar y evaluar. Mira, me surge una idea. ¿Sabes en qué hay muy pocas personas que saben traducir bien? En patentes. Es muy complicado traducir patentes. Si puedes llevar un curso sobre patentes, sería excelente. Derechos de autor. Buenas tardes. Pues a mí me gustaría saber si en algún lugar te permiten trabajar aunque no se tenga como un diploma, bueno, no sé, la certificación oficial de perito traductor, que si solamente les basta a ellos con tener experiencia en ese ámbito. Pues sí, yo creo que es más o menos la pregunta que hizo su colega aquí. Yo diría, pues, acercarse a un bufete es donde mejor se puede aprender. ¿O tú qué opinas? Sí, totalmente. O bien acercarse a algún compañero perito que te pueda ayudar, que puedan trabajar juntos, que puedan hacer prácticas, y siempre uno es el que, o sea, a mí me ha tocado que me mandan las traducciones ya hechas, pero lo único que quieren es mi sello. Pues bueno, ok, o sea, pásame la traducción, yo hago la comparación, me gusta, no me gusta, le cambio, le pongo y yo sello. Lo que yo vendo, lo que yo les cobro es mi sello, pero puedo trabajar sobre otras traducciones ya hechas. Hola, buenas noches. A mí me gustaría saber si van a abrir algún portal, Twitter, correo electrónico, donde tengamos un contacto directo con ustedes para resolver dudas inmediatas. Sí, con gusto. Eso ¿Tú que tienes computadora? Sí, ¿Lo puedes poner? De hecho, estaba aquí. Up, me salí. Ahí está. ¿Cuál es tu correo, Ana? Luz María. Espérame. Ay. No puedo. No puedo. Alguien que me auxilie. Aquí está. Luz. María, todo junto. María. Arroba. Bueno, arroba. Arroba Romo Castro. ¿Roma Castro? Romo Castro, todo junto. Castro.com. Bueno, la coma es arroba. La coma es el arroba, no me salió. De todas formas, no dejen de consultar las redes sociales del Círculo de Traductores, así con que lo googleen como Círculo de Traductores, lo van a encontrar, ya sea el blog o la página de Facebook. Pues donde, vamos a compartir ahí la ficha de ambas. También, sí, yo les voy a dejar la presentación. Ajá, también si subiremos quieren ver, sí. Así que pues sigan las redes sociales del Círculo de Traductores, donde además de temas de peritaje hay muchas cuestiones pertinentes a la traducción. Retomando un poco la pregunta de mi compañero, ya obteniendo la experiencia, pensar en certificarse ya, no sé, a mediano o largo plazo, sería una buena idea ya pensar en
o tener la idea de decir, bueno, ya estoy listo para certificarme, o tendría que llevar todo un proceso largo, o cómo sería ese para poder ya certificarnos para ser peritos traductores? Bueno, pues hay dos vías, como les comentábamos, ¿no? Digamos, la del consejo se limita a los documentos estrictamente bien documentados, bien certificados y con el título en la materia. Está la vía del tribunal, que además de los documentos, es más importante incluso el examen. Entonces habría que prepararse para el examen si queremos ser por los tribunales de los diferentes estados, ver qué modalidades tienen de certificación, y la del consejo, o sea, qué es lo que te agradaría más, ¿no? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre el examen. ¿Es acerca del idioma que se interesa o es aparte? Son los dos idiomas. O sea, si tú quieres ser perito traductor en inglés-español, te hacen un examen en inglés y un examen en español. El examen se divide más o menos así. Una parte de gramática y lenguaje en ambos idiomas. Una parte jurídica de ciertos procedimientos o cómo se llama la Corte de Apelaciones en el Reino Unido, cosas así, bastante generales. Y aparte luego hacen un texto, hay que traducir un texto al inglés desde el español y un texto desde el inglés al español. En esos tres se dividen los exámenes. Tenemos 3 preguntas pendientes. Gracias. Buenas tardes. Yo quería preguntarles, ya que estamos hablando de los idiomas, ¿se limita solamente a inglés y francés? Bueno, me mencionaron también portugués, que hay una sola persona, pero ¿hay algún otro idioma que tenga demanda y no haya suficientes peritos? Muchísimos. Es más, si aprenden chino, les va a ir muy bien. Por ejemplo, yo estoy estudiando japonés y me pienso certificar el año que viene, entonces quisiera saber si hay demanda para el japonés. Sí, hay bastante. Sobre todo en el mes de enero y febrero, que es cuando cierran ellos su año fiscal, hay muchísimo documento. Ay, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ustedes ya inmersas en el campo de peritos, ¿creen que sea pertinente que exista un colegio que valide su trabajo? No, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? A mí sí me gustaría que existiera un colegio certificador, pero sí me gustaría también saber cuál es la conformación y con base en qué elementos. Eso para mí me daría cierta certeza o cierta decir, ay, no, gracias, no le entro. Desde saber quién lo está haciendo. Bueno, de ese mismo punto, de hecho es una discusión bastante vigente, no solamente en México, sino también en otros países. Sí. Hace unos meses tuvimos la visita de Andrés Ehrenhaus, que es de los que está propulsando una ley de competencias para los traductores, que digamos que sirva para que algo parecido a lo que es un colegio, que los traductores puedan certificarse ante una institución federal que no dependa necesariamente de un tribunal. El asunto está que de lo que él debatió, bueno, de lo que él explica y que ha debatido con colegas, está en que hay una diferencia entre la formación propia de una institución y la formación autodidacta, como es el caso de él, que es un traductor muy reconocido, tiene muchísimas competencias, pero él lo adquirió de forma autodidacta. Y aquí en México, pues siempre estamos como que navegando entre esas dos aguas, entre las pocas opciones formativas que hay y que nada más pueden darnos cierto esbozo de lo que es la traducción y la interpretación, y por otro lado lo que tenemos que aprender pues ya en el trabajo. Yo creo que es una discusión muy saludable que hay que tener, no solamente entre nosotros, sino también con los profesores, con las escuelas, y si tienen contacto en algún momento con las autoridades judiciales, pues también hacerles ver eso. Creo que no es exagerado decir que la traducción en México es incipiente
como gremio, como profesión, falta más organización para que seamos realmente un gremio respetado y reconocido como los médicos y los abogados, pero pues el hecho de que estén aquí interesándose en estos temas yo creo que es un buen indicio de que pues para allá vamos. Entonces yo creo que sí es necesario que discutamos y que nos informemos y que veamos hacia dónde hay que llevar la profesión. No nada más esperar a que a ver en qué momento se arma un colegio o un órgano que nos pueda certificar, sino pues a veces vamos a tener que hacerlo nosotros. Y bueno, no era para mí la pregunta, pero… De hecho, yo pero también, muy bien contestado. Yo quiero comentarles ahí un punto también. En la parte del consejo, cuando me piden una certificación, una actualización de mis saberes traductores, yo dije, bueno, ¿dónde? ¿Qué oferta, justo lo que decía Alfredo, qué oferta académica tengo para capacitarme? O sea, yo no encontré nadie que me diera un curso, un diplomado. Yo soy de francés, entonces realmente el inglés no me llena. Entonces a mí no me sirve una capacitación en inglés. Entonces sí, yo llegué al consejo y les dije, oigan, pues si quieren una institución oficial, válida X, yo no encuentro. Díganme qué hago. O sea, ¿quién me va a capacitar a mí en esa materia? Entonces ellos mismos me dieron la respuesta. Me dicen, bueno, sabemos que no hay muchas ofertas, sabemos que es difícil, pero tú que trabajas con las lenguas seguramente puedes encontrar cursos de español. Entonces yo no paro de tomar cursos de ortografía, de redacción, de actualización, de todo, de morfología, de todo lo que encuentro de español para llevarles eso, porque para mí es muy difícil encontrar un curso de traducción. Me metí a uno que dio el círculo de subtitulaje hace poquito. Yo creo que no me van a aceptar el diploma, pero bueno, yo ya lo tomé. Y entonces siempre estoy buscando cursos en línea o presenciales o donde sea de traducción para que me certifiquen esta materia, pero a veces es verdaderamente muy escaso esa oferta que tenemos. Hola, mi nombre es Mónica y yo quisiera saber si hay alguna diferencia entre ser perito del consejo y ser perito en el tribunal. Pues a nivel trabajo no lo hay. No, solo son los trámites, son igualmente válidos. Sí, digamos, era justo lo que estábamos platicando, Luz María, era el Consejo de la Judicatura Federal es nacional y supuestamente tiene la competencia nacional. Y los tribunales, entre comillas, serían nada más estatales, pero también tienen competencia nacional, entonces… Sí, por ejemplo, el del Distrito Federal tiene competencia nacional y mundial, está reconocido en todas partes. Otra cosa que les recomiendo es, cuando ya tengan su título, vayan a una embajada de un país que sea del idioma que ustedes traducen y que los incluyan en su lista de traductores. Ese también es una buena entrada, porque entonces la embajada en sí ya está avalando su trabajo. Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas. A ver, las de quién. A ver, ¿pueden levantar la mano todos los que tienen preguntas pendientes? Bien, entonces. ¿Seguros? Ya no hay mañana. Buenas tardes. A mí me gustaría saber si, por ejemplo, en documentos, no sé, confidenciales, ¿tienen ellos peritos que ya en específico o cualquier perito que tengan por ahí puede hacer estos documentos más como confidenciales? O sea, expedientes y documentos difíciles, sensibles, delicados, pues es que depende del abogado, del bufet, del juez, a quién se lo da, ¿no? A qué perito se lo dan. Sí, por ejemplo, lo que sí les hacen es que firmes una carta de confidencialidad, eso sí, pero nunca hagas eso, yo los he rechazado siempre. Les voy a dar un caso. Una vez de la PGR me propusieron que tradujera 26 cajas que venían de Suiza con documentos de Raúl Salinas. Mi marido, que siempre fue un buen manager, me dijo, no lo hagas, aunque te paguen bien. Lo tomó otro perito traductor. Se tardó 4 años en que le pagaran
Y mientras, como era tanto, ella tuvo que pagar de su bolsillo a los traductores con los que trabajó. Sí, esos mejor, hay que dejarlo. Esos, defensa y drogas, yo no me meto. Yo en el caso de lo que fue la interpretación con el servicio de político de Francia, es simplemente igual confidencialidad, teníamos muchos, eso fue interpretación, muchos casos, no sé, de delincuencia, de drogas, de tráfico, de secuestro, me acuerdo que estábamos ¿se acuerdan ustedes de la Mataviejitas? Estábamos justo con la policía ahí haciendo unas semanas de capacitación para la PGJ, y era así, y todo lo que ellos daban a los policías o a los militares o al servicio de inteligencia es súper confidencial. O sea, tengo todos los materiales, pero uno no puede decir absolutamente nada. Sí, no. Mire, por decirles, de la embajada de Francia, bueno, más bien el consulado de Francia, cuando arrestaron a Florence Cassés, me hablaron enseguida para que fuera yo. Y lo que hice, para no decirles que no, es que sí le hablé al abogado del que me dieron el número de teléfono, pero le pedí el doble de la tarifa, para que así no me llamara. Él no dijo ni sí ni no, y yo no me enteré. Después, otro colega que tomó el caso me dijo que yo estaba en el expediente como perito traductor que se había negado a ir a trabajar. Y es que lo que sucedió es que no me avisaron, mandaron un citatorio para que yo fuera, y mi muchacha, yo no estaba por supuesto en casa, dijo, no, yo citatorios no recibo, y nunca me avisó. Entonces, así sucede. Sí, hay que dar una carta de que recibiste y tu propuesta de trabajo, ¿no? Buenas tardes. Como perito traductor se necesitan los mismos requisitos en los estados, por decir, ¿son los mismos requisitos en Hidalgo que en Baja California? Ahí sí tendrías que investigarle tú, mi vida. Pero básicamente es lo mismo, como viste, tanto el tribunal como el consejo es globalmente lo mismo. Tienes que llevar tu currículum, tienes que llevar tu título, y puede o no eventualmente haber un examen, ¿no? Pero cada tribunal es independiente y ellos deciden cómo van a hacer sus convocatorias y sus requisitos. ¿La convocatoria es cada año? Hay que ver el tribunal del estado. Muy bien, pues si nadie se quedó con una pregunta, si no, pues ya la tendrán que hacer por redes sociales. Yo creo que con esto vamos a concluir la participación de nuestras ponentes, por lo cual les pido un aplauso más para ellas. Y antes de que se nos vayan, un par de anuncios parroquiales. Está circulando una lista, por favor no se vayan si no nos han dejado sus datos, sobre todo si les interesa recibir una constancia de que estuvieron en la charla. Por favor, esfuércense en escribir legiblemente su email, sobre todo. Eso por un lado. Entonces, por ahí va pasando la lista. De todas formas, ahorita creo que va a ser más fácil ya que nos acomodemos en otro lado. Y por otro lado, también les queremos invitar de una vez a las siguientes charlas del Círculo. La siguiente es, de hecho, este mes de noviembre. Es como noviembre loco que tuvimos. Vamos a tener 2 charlas. Entonces, ¿cuál es la siguiente charla, Liz? Hola, la siguiente charla es el próximo martes, noviembre fue de martes, porque es extraordinaria, el martes 24 de noviembre, esta vez va a ser en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que está en la Colonia Condesa, y el nombre de la charla, bueno, tenemos un invitado especial, es Aníbal Campos, es germanista, traductor, filólogo, es cubano, nos acompaña en esta ocasión, especialmente para darnos la charla en el Círculo de Traductores acerca de literatura suiza contemporánea, en el marco de un ciclo que el Círculo tiene que llamamos Traducido y por Traducir. Entonces también la cordial invitación. El horario cambia, empieza a las 6 de la tarde, termina a las 8 en el Centro Javier Villaurrutia. Y de una vez les extiendo la invitación para aquí mismo. A lo mejor cambiamos de salón, todavía no lo sabemos, pero lo más probable es que sea aquí mismo. Sería la siguiente charla del ciclo, la siguiente charla ordinaria,
el miércoles 9 de diciembre, también a las 5 de la tarde, que lleva por título Aprender a traducir con cómics. La va a impartir la doctora María López Villalba, de la Universidad de Málaga. Ella ha impulsado que la traducción de cómics se enseñe al nivel de máster. Ya es una materia que se da dentro del máster para el mundo editorial de la Universidad de Málaga. Y también de ahí se derivó un diplomado de especialización en traducción de cómic. Entonces ella nos va a compartir sus experiencias sobre el aprovechamiento didáctico de la narrativa gráfica para la formación de traductores. Así que están cordialmente invitados. Y de todas formas, no dejen de visitar las redes sociales del Círculo de Traductores. Está nuestro blog, ya está en Facebook, es súper fácil hallarnos, con que busquen Círculo de Traductores, va a ser lo primero que van a encontrar. Mi nombre es Alfredo Villegas y les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde y sigan echándole muchas ganas y espero verlos próximamente. Muchas gracias por su compañía.